Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana ha sido bastante movilizante en, en lo personal y a nivel social y hasta a nivel mundial. El lunes falleció Alejandra Locomotora Oliveras, una ex boxeadora, 6 veces campeona mundial, una mujer con una historia de vida muy, pero muy especial, una luchadora indiscutiblemente, y que si bien estaba alejada del boxeo profesional desde hacía algunos años, se dedicaba a entrenar y era una motivadora, una persona que permanentemente hacía hincapié en la necesidad de vivir el presente intensamente, de disfrutar de la vida, de buscar permanentemente ser felices, porque uno no tiene la vida garantizada, la vida comprada, y que la vida misma tiene fecha de vencimiento y la desconocemos. Una persona muy, muy especial y muy querida, no solo acá en mi ciudad, en mi provincia de Santa Fe, en la República Argentina, sino conocida y querida a nivel mundial. Cuando todavía estábamos bastante choqueados por la noticia, surge otra situación que tiene que ver con un jovencito de 18 años, jugador de rugby, de mi ciudad, de la ciudad de Santa Fe, que tenía, a raíz de una lesión que había sufrido semanas atrás, una cirugía programada de clavícula y de hombro, durante la cual hubo una complicación y falleció. Algo que se relaciona con una situación similar que se dio hace poco tiempo con un jovencito de más o menos la misma edad, pero jugador de fútbol y que vivía en Buenos Aires, que también por una lesión fue a una cirugía programada, en ese caso de rodillas, y falleció. Y cuando estábamos, aquellos a los que nos importan estas cosas, tratando de acomodarnos a estas dos pérdidas, sucede que en la ciudad de Miami, en una colonia de vacaciones de verano y durante una actividad que tiene que ver con que a los niños se les enseña acerca de la navegación, un buque de gran porte, como suelen ser los buques, choca contra un velero que llevaba 5 niñas y una adolescente, una jovencita de 19 años que era la instructora, y 2 de esas niñas mueren, una de 7 años y una de 13, y la de 7 años, nieta de 2 personas muy conocidas en el ambiente artístico de mi país. Por lo tanto, la situación tuvo una repercusión mediática muy, muy importante.
Y sin ser yo en lo personal, familiar, directo, ni amiga, ni conocida personal de ninguna de las tres personas, incluso tampoco conocida de conocidos, la verdad es que me ha provocado algo interno muy, muy especial. Y como es mi costumbre, me ha llevado a hacerme distintas preguntas, planteos, cuestionamientos, y que hoy, a través de este video, quiero compartir con ustedes. La vida tiene su ciclo natural, que así como en algún momento empezó, en algún momento va a terminar. Y es una situación por la que vamos a pasar todos, sin excepción. La excepción o la diferencia está no solo que no todos llegamos al mundo de la misma manera o en las mismas circunstancias, sino que tampoco partimos todos de la misma manera, en las mismas circunstancias y, por decirlo de alguna manera, a la misma edad. Lo lógico, lo esperable, por una cuestión biológica y siguiendo el ciclo natural de la vida misma, es o sería que partiéramos todos cuando llegamos a ancianos y cuanto más tarde, mejor. Eso es lo lógico y lo esperable, pero muchas veces nos toca atravesar enfermedades más o menos serias, más o menos graves, con más o menos riesgo de vida, pero suele suceder que cuando nos vemos en situación de tener en lo personal o en personas de nuestro entorno más inmediato, diagnósticos médicos de determinadas enfermedades y para las que ya nos dan un pronóstico y nos dan un tiempo estimativo, de alguna manera nos vamos preparando. Nos vamos preparando para la propia partida o nos vamos preparando para la partida del otro, y esto tiene que ver con ir pudiendo elaborar un duelo anticipadamente, de manera tal que cuando ese momento llega, de algún modo ya veníamos preparándonos para esto, e incluso, dadas las circunstancias, hasta puede llegar a sucedernos de desear, de pedir a Dios o a quien uno o en quien uno crea partir nosotros o que parta ese otro, porque ya la vida que está llevando no es digna. E insisto, muchas veces hasta llegamos a vivir esas circunstancias. Pero en esto, otro, que es lo que nos ha golpeado esta semana tan duramente y de manera sucesiva, la situación es otra. La situación es otra. Y en lo personal, y con varias de las personas con las que he hablado al respecto, nos hace dar cuenta de que realmente no tenemos la vida comprada y que podemos estar haciendo cualquier cosa de las habituales sin haber tenido un problema, sin haber tenido una situación estresante, sin haber tenido un cuadro de angustia, estar haciendo cualquiera de las actividades que acostumbramos a hacer y que nos dé un ACV, isquémico, y que ese sea realmente el principio del fin.
porque si una persona logra superar o sobrevivir a un ACV isquémico, es muy poco probable que no quede con secuelas. Y hay secuelas que son sumamente serias y que si encima consideramos el estilo de vida que esa persona tenía, serían tremendas. Seguir la vida viviendo en ciertas condiciones sería tremendo. No para todos es igual, no todos lo afrontarían de la misma manera, pero a lo que voy es a que en cualquier momento todos estamos expuestos a que algo así nos suceda en lo personal o a quienes tenemos cerca, a quienes amamos, a quienes queremos. Otra situación. Una cosa es una cirugía de urgencia con riesgo vital. Una cosa es una cirugía a corazón abierto. Una cosa es una cirugía que tiene que ver con intervenir quirúrgicamente alguno de los órganos vitales que tenemos. De hecho, siempre una cirugía, por más simple que sea, implica un riesgo, porque significa una anestesia, partiendo de esa base. Pero uno cuando se expone a un quirófano, a menos que sea en una situación de urgencia en donde hayamos perdido la conciencia o la persona haya perdido la conciencia, cuando uno se expone a una cirugía, uno va, como en este ejemplo, y que tiene relación con lo que pasó con el otro jovencito de hace poco tiempo atrás, uno va pensando, bueno, me van a arreglar la clavícula, me van a arreglar el hombro, me van a arreglar la rodilla, el pie, el tobillo, el codo. Y en poco tiempo, después de una rehabilitación, voy a poder volver a practicar el deporte o volver a mis actividades normales. Y ni a la persona en cuestión, ni al entorno más inmediato, realmente se le cruza por la cabeza que una cirugía de esa índole o de ese tenor realmente sea riesgosa. Y si nos ponemos a pensar, hay personas que ingresan a un quirófano despidiéndose de los familiares, como bueno, espero que cuando me despierte me estés esperando con un matecito o con un cafecito con facturas, o que en el mismo día volvemos a casa, y no salir de ahí. Y por otro lado, ¿cuántos de nuestros niños hacen actividades deportivas, artísticas, van a colonias de vacaciones y resulta que lo despedimos para que se suba a un velero a tener una clase para aprender acerca de la navegación y que no vuelva? Y esto podría pasar en cualquier actividad, porque esto puede pasar si nuestros hijos hacen cualquier actividad deportiva, puede pasar cuando los estamos llevando a la plaza, puede pasar un accidente, puede pasar de un segundo al otro en cualquier momento. Estén solos, estén con otros, estén con nosotros. Entonces esto, a mí, que me moviliza muchísimo, me hace pensar en esto de cuando nos ponemos a programar, y bueno, y vamos a hacer tal cosa, y cuando sea más grande, y el año que viene, y cuando podamos económicamente, porque la situación actual es difícil, y vamos tirando para adelante, cuando a lo mejor si hiciéramos un esfuerzo, podríamos hacerlo hoy.
pero me pongo a pensar en algo que es mucho más simple y que tiene que ver con la cotidianeidad, que tiene que ver con cómo nos comunicamos con nuestros hijos todos los días de la vida. Si les decimos buen día, hola amor, ¿cómo dormiste anoche? ¿Estás descansada como para ir al cole, para ir a la escuela? Darles un beso, apretarlos en un abrazo. Que lo pases lindo, disfrutá hoy de la escuela, disfrutá de tus compañeros, disfrutá de todo lo nuevo que la seño te vaya a enseñar. Y cuando vuelvas, yo te voy a esperar con un beso, con un abrazo y con la disposición a que me cuentes cómo fue tu mañana o cómo fue tu tarde. Y yo te voy a contar cómo fueron las mías. Y cuando se está bajando del auto para entrar a la escuela, un bajar la ventanilla y decirle, ¿vos sabías que yo te amo? Toda la mañana, acordate, cuánto yo te amo. Y abrazarlos y besarlos, aun cuando traen malas notas, aun cuando se mandan una macana, no de una manera de sobreproteger o de tratar de hacer como si no hubiera pasado nada y minimizar, porque cuando los chicos hacen macanas hay que señalarlas, hay que hacer que las reconozcan como tales, que si tienen que pedir disculpas a alguien lo hagan, pero que después también intenten reparar, pero que ese tipo de cosas no nos llevan a castigarlos con el si no te portás bien no te voy a querer más, o mientras traigas bajas notas, no esperes que yo te dé el besito de las buenas noches, o quitarles la palabra, porque estoy enojado, porque me golpeaste de un puñetazo el orgullo que tenía de vos, la satisfacción por la clase de hijo que creí que eras y fíjate lo que haces y no me hables o no te voy a hablar. O cuando nos enteramos que pasó algo durante la mañana, volvemos a casa y nos hacemos los duros, los recios y no los miramos, no los saludamos. A mí no me hables porque todavía me dura el enojo. Y en ese tipo de circunstancias no somos conscientes de que mi propio hijo, quizá a la noche cuando se levanta a hacer pis, se resbala en el baño y se golpea la cabeza contra el lavatorio. Y yo me hice el enojado o me hice la enojada por lo que había pasado. ¿Sí? He escuchado gente que frente a lo que pasó con la niña de la tercera situación, se enteró en sus trabajos y sintieron intensos deseos de salir corriendo a buscar a sus hijos y abrazarlos. Es una cuestión lógica. Está hablando de emocionalidad, está hablando de humanidad. Pero yo al mismo tiempo me pregunto, wow, ¿qué nos está pasando para que ese tipo de situaciones, enterarnos de ese tipo de situaciones nos despierten esto que no sentimos en otros momentos? Porque no es que a mitad de mañana estoy en mi trabajo y sin enterarme de nada, sin que pase nada, me brota un ataque de amor y tengo ganas. Y si estoy trabajando a la mañana y mi hija va a la escuela a la tarde, la llamo por teléfono y le digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de decirte que te amo, que te estoy extrañando y que no veo la hora de volver a casa para que podamos comer juntos. Esto de esperar a que pasen situaciones, que les pasen a otros o que nos pasen a nosotros para realmente reaccionar.
¿Dónde tenemos focalizada la mirada? ¿A qué le prestamos atención a la hora de criar y educar a nuestros hijos a diario? Porque el tiempo es hoy. E insisto, nadie tiene la vida comprada y todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a que nos pase algo. A mí puede pasarme algo y este ser el último video que esté grabando. Y nos puede pasar cualquier cosa a cualquiera de nosotros. Y lo que deberíamos tratar de modificar es nuestra cotidianeidad, no en la ansiedad o en la angustia permanente de me puedo morir en cualquier momento, no llegar a ese punto. Pero sí esto de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y no dejar para mañana lo que podemos decir hoy. Como para que si en algún momento, quiera Dios que no, pero si en algún momento nos pasa algo, además de tener que afrontar lo que nos esté pasando, no tengamos que decir, ¿y sabes cuánto tiempo hacía que yo no le decía que la amaba? ¿Sabes cuánto tiempo hacía que yo no le decía que estaba orgullosa de él? Pero por cuestiones verdaderas, porque tampoco se trata de decirle a un hijo que se porta mal, que se saca malas notas, que es tramposo, o sea, a un hijo que tiene conductas o actitudes negativas, no es bueno decirle me siento orgulloso de vos, porque obviamente si nos sentimos orgullosos de un hijo con esas características, en primer lugar no le estamos dando posibilidad alguna de que tenga el menor deseo de modificarlas, porque si siendo como es tiene orgullosos a los padres, ¿qué necesidad hay de tratar de ser una buena persona? No en esos casos, por cuestiones reales. Porque siempre hay algo positivo sobre lo cual posar la mirada y valorar y sacar a colación. Y así como lo reto porque come y tira las migas en la alfombra, también lo tengo que felicitar o reconocer y valorarle el día que come y no las tira, o cuando se lavó los dientes y tapó el dentífrico, o cuando se levantó de la cama y la atendió sin que yo se lo pidiera. Cosas que forman parte de la cotidianeidad y que todos deberían hacer de manera adecuada y correcta, pero cuando no es así y se empieza a hacer, cuando antes no se hacía y a partir de determinado momento se empieza así a hacer, obviamente que a eso hay que mirarlo, reconocerlo, valorarlo y hacérselos ver a ellos. Entonces yo hoy los invito a pensar y a no dejar para mañana lo que hoy puedan decir a sus hijos y que no dejen para mañana nunca los besos y los abrazos que son los que alimentan el alma.